El viernes pasado tuvimos hablando del tema entendiendo las emociones. Ese fue el tema. Hoy vamos a hablar de lo mismo, segunda parte. Entendiendo las emociones, segunda parte. Mientras yo preparaba la enseñanza de hoy, me puse a ver un doctor, creo que era inglés, y él es doctor en neurología, ¿verdad? También inmunología, él es un inmunólogo, o sea, trabaja con la defensa del cuerpo, pero también con la mente. Y él abrió una aplicación para los teléfonos acerca de las emociones. Y él dijo, no tengo la certeza, ¿verdad? No tenemos todo el tiempo de estudiar tantas cosas, pero él dijo que existen aproximadamente 34,000 emociones. 34,000 emociones, desde enojo, gozo, amor, desánimo, mal carácter, todo lo que manifestamos como ser terrenal son emociones. A veces piensa uno que la emoción es algo como tú dices, ay, qué bonito y nada más, sino todo lo que uno siente dentro que te lleva a manifestar o una actitud, enojo, sentimiento, acción, es una emoción. Y él hablaba, este doctor y científico, que existen aproximadamente 34 emociones. Ahora, en la etapa más fuerte de las emociones de los jóvenes es de 7 años hasta los casi 20. Y ahí se va viendo el desarrollo del niño y entra en lo que es la pubertad y también en la adolescencia. Y es algo que usted comienza a experimentar cosas, los padres con los adolescentes, o sea, es casi imposible de entender. Y se preguntan, ¿por qué hace eso? ¿Por qué ahora saltó con esto? Y antes no hacía esto, pero ahora sí lo hace, ¿verdad? ¿Y por qué ahora quiere eso si me pidió aquello? Entonces, el problema allí consiste, y vamos a ver a través de la palabra, que en esa edad, cuando por la causa caída del pecado y la falta de la palabra de Dios y el Espíritu, hay un desorden interno acerca de la identidad y de la verdad de la vida, lo que es la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Y esa libertad la vamos experimentando. ¿Cuántos le pasa que conocen algo nuevo de la palabra y algo cambia en usted? Un principio, usted dice, wow, mira, no sabía eso, mira qué bien. Eso lo va haciendo libre ¿de qué? Del engaño del pecado y de Satanás. Bueno, vamos a hacer una pregunta muy importante. ¿Por qué es tan importante, oigan bien, examinar nuestras emociones? Cuando usted examina su corazón, ¿cuántos saben que no miramos el corazón? Lo que estamos viendo es la reacción que sale del corazón. La palabra dice, examínate a ver si estás en la fe. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos a ver si están en la fe. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza el término fe? Porque la fe debe ser evidenciada como vivimos. Y como vivimos le podemos llamar conducta, cómo nos comportamos, cómo nos manejamos, cómo nos conducimos en este mundo. ¿Por qué es tan importante examinar nuestras emociones? Ahora, ¿cuántos de ustedes pueden ver el deseo de mi corazón ahora mismo? ¿Cuántos lo pueden ver? Ni percibir ni siquiera. Ahora, por las emociones sí lo pueden ver. Si usted pasa con un amigo, ¿verdad? Van caminando y pasan por un lugar que venden chocolates o pasteles y usted ve que hace así. Usted tiene una idea de qué? De que tiene un deseo, pero porque se manifestó de manera externa. Entonces, cada vez que alguien le pregunta, ¿estás bien? A veces se nota que no estamos bien y decimos, sí, y la gente te está viendo y dice, no, no estás bien. Se te nota en la cara, en el cuerpo, en tus palabras, por las emociones sabemos que dentro no estás bien. Entonces, el problema ha surgido que el pecado y también Satanás ha hecho que pensemos que el problema se encuentra o se resuelve de manera externa y no interna, la cual el científico lo dijo. Todos los científicos, acuérdense de esto, todos los científicos saben cómo funciona todo, pero no saben qué lo hace funcionar. O tampoco saben la solución del problema cuando es en este caso las malas emociones. Un científico te dice cómo funciona el corazón, la masa, o sea, la parte física, pero no sabe qué lo hace estar vivo. No lo saben, pero la palabra sí lo dice, que Cristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora, algo curioso, hermanos, no digo esto para echármela, como dicen en mi país, a mí me impresionó igual. Cuando yo vi el video del científico, él dio una definición muy precisa, muy buena de las emociones, de cómo funcionan.
Y antes de yo ver el video, yo lo puse y lo pausé a los tantos segundos, preparé el mensaje y luego que termino fui a ver el video. Pueden creer que casi todo lo que él dijo yo lo tenía escrito, y si le digo que no lo busqué en ningún libro, hasta ustedes le entiendo si no me creen, pero el Señor me dio todo ese entendimiento allí estudiando. Este hombre fue años por años a una escuela para aprender esto. Yo en 2, 3, 4, 5 horas bajé del disco duro del cielo toda esta información. Ahora, por eso le digo, hermanos, no se intimide si usted batalla con ser inteligente o no. Nunca se sienta como que, es que yo no fui a la escuela o no soy tan intelectual. Yo siempre digo, yo tampoco terminé la preparatoria o el bachillerato. Entonces, cuando la sabiduría viene de Dios, es diferente. No se deje intimidar por palabras bonitas. Dios puede usar, ¿hasta qué? Hasta una mula. Y yo me considero menos que una mula, porque la mula es más mansa que yo. Bueno, ¿por qué nuestro cuerpo físico y nuestras emociones nunca maduran al mismo tiempo? Quiero que piensen en esto. Un niño de 7 años tiene las emociones de 7 años. ¿Actúa como un niño de qué? Pero un hombre de 45 años no tiene las emociones de 45 años. Se comporta como un niño de 7. Si usted todavía se enoja, sus emociones son de 7 años. Por cualquier sencillez, que hasta nos enojamos 2 veces, por el problema y luego decimos, ¿y por qué yo me enojo por eso? 2 enojos. El niño se enoja porque se enoja, pero nosotros nos enojamos 2 veces, con la situación y con nosotros mismos. Decimos, wow, pero ¿y por qué me enojo con eso tan simple? Porque nuestras emociones no van a la par, no sincronizan con nuestra edad externa. Pensemos en lo siguiente. Vamos a pensar en 2 cosas. Número 1, conocimiento. Número 1, conocimiento. Número 2, comportamiento. Conocimiento, comportamiento. El saber y el hacer no siempre están sincronizados. El saber y el hacer nunca están al mismo nivel. O sea, ¿el conocimiento que usted tiene bíblico es el que usted aplica todos los días? ¿Sí o no? Sé que algunos tienen poco, pero ese poquito que tiene, ¿usted lo lleva inmediatamente a la práctica? Ahora, notan como el conocimiento está aquí y el comportamiento aquí. Entonces, eso es natural en nosotros, es natural. El conocimiento es lo que sabemos, el comportamiento es lo que hacemos. Ahora, si yo le preguntaría a ustedes, ¿por qué queremos conocimiento? No me tienen que decir, pero bíblicamente el conocimiento debe ser adquirido para comportarnos como la palabra nos manda. Pero hay muchos que estudian la Biblia solamente para saber, para lucírsela, para presumir de que saben mucho, pero no aplican lo que saben. Pero nos pasa a todos. Ahora, debemos de, a medida que vamos aprendiendo, ir aplicando. Si ustedes, por ejemplo, lo pueden anotar, Esdras 7:10, un texto que lo uso mucho, dice que Esdras preparó su corazón. Luego dice, para examinar la palabra, para ponerla por obras, practicarla y luego enseñarla. ¿Vieron el orden? Ahora, notan que él no preparó su mente. ¿Qué preparó? Su corazón. Su corazón es su voluntad. En otras palabras, miren para acá. Voy a leer la Biblia, Señor, pero mi corazón debe estar dispuesto, la voy a abrir con el fin de aplicarla. No saber algo nada más. Señor, quiero lo que tú me enseñes hoy, lo quiero poner por obras. Eso dijo Esdras. Dice que preparó su corazón para hacer y cumplir su palabra. Miren lo que dice Santiago 1, verso 22. Vayan conmigo allá. Santiago 1, 22. ¿Por qué no hacemos lo que sabemos que debemos hacer? ¿Por qué no hacemos lo que sabemos que debemos hacer? Aquí en estos textos vamos a ver el saber y el hacer. Cómo la Biblia nos manda que deben de ir unidos en función, deben de aplicarse juntos. No abra la Biblia con el fin de cumplir. Por eso muchas veces a muchos se les hace difícil leer la palabra. Dicen, es que no me da deseo. ¿Saben por qué? Porque no ha entendido la necesidad de la palabra de Dios que tiene. A veces la leo, a veces no. Ahora, ¿cuántas veces comemos? Nos bañamos, compramos ropa, hacemos cosas cotidianas. Lo hacemos de manera práctica y habitual. Pero la Biblia no debemos esforzarnos a buscarla sin saber que necesitamos de su palabra cada día. Se lo voy a decir de esta manera. ¿Cuántos respiran de los que están aquí? Ahora, ¿cuántos lo hacen de manera consciente?
En otras palabras, usted dice, voy a respirar hoy en la mañana. A las 7:15 comienzo. Es natural. ¿Cuántos pestañan? ¿Algunos o no? ¿O todos? ¿Cuántos lo hacen de manera consciente? Ninguno. Usted puede hacerlo de manera consciente. Usted puede cerrar sus ojos. Pero naturalmente pestañamos naturalmente. O sea, habitualmente. Respirar es algo natural. Usted nunca dice, ¿sabes qué? La semana pasada respiré mucho. Voy a taparme un poco para descansar del respiro. Eso decimos a veces en la palabra. Ahora le voy a decir lo siguiente. La palabra de Dios es el oxígeno ¿de quién? Del Espíritu. Ahora mi pregunta, si su espíritu está vivo, es porque seguro usted está respirando el aliento de Dios. Por eso a veces el espíritu está aquí abajo y la carne aquí, porque tenemos el tanque del oxígeno de la carne siempre preparado, pero el espiritual a un lado. ¿Se imagina que el espíritu hubiese venido con un pulmón así? Estuviera muerto ya hace tiempo en muchos. Porque si usted agarra la Biblia a veces, es como decir, voy a respirar a veces. ¿Sí lo entienden? Bueno, ningunos, qué bueno. Digan amén para saber que están despiertos. Bueno, 1:22 de Santiago dice, pero sed, ¿qué dice luego? Hacedores. Ahora, hablamos de conocimiento, ¿y qué fue lo otro que dije? Y comportamiento. El comportamiento es el hacer, como nos conducimos. Nuestras emociones se manifiestan en comportamiento, no en conocimiento. Pero una vez adquirido el conocimiento, podemos manejar nuestras emociones de la manera que Dios nos manda. Dice, sed hacedores, comportamiento, y luego dice, de la palabra, y no tan solamente oidores. Ahí está el conocimiento. En otras palabras, no aprendan mucho si no van a aplicar la palabra. Si no lo van a aplicar, ¿verdad? No sean solamente, y solamente es una palabra que nos dice que el conocimiento es crucial. Es el prerequisito. En otras palabras, necesitamos conocimiento para saber lo que vamos a aplicar. ¿Cómo podemos vivir la vida cristiana si no sabemos lo que dice la Biblia? ¿En qué camino andamos? Cuando usted se va a su casa, ¿usted se va con los ojos abiertos o cerrados? El que maneja, por ejemplo. ¿Por qué razón lo abre? Aparte de no chocar. Para no perder el enfoque del camino. Ahora, el momento que usted de momento tomó, suponiendo que hay un tráfico, ¿verdad? Hay tapón, dicen en mi país. Y le aparece un letrero naranja con negro que dice detour, que quiere decir desvío, ¿verdad? Usted se sale a una calle que nunca usted la usó. Ahora usted hace una de dos. O adivina, y más o menos dice, bueno, yo creo que puedo salir. O saca a la doña GPS, ¿verdad? Dice, no sé dónde estoy. Necesita conocimiento para saber dónde está ubicado. No va a poder llegar a su casa si no sabe dónde está. Ahora bien, la palabra es igual. Necesitamos la palabra como un GPS para que nos guíe en el camino de ¿quién? De Cristo, porque es la palabra el GPS del cristiano. Dice que no seamos hacedores nada más, no oidores, sino hacedores. El texto claramente nos dice no tan solamente oidores, no solamente recibiendo mucho mensaje. Ahora le voy a decir algo, hermanos, y le pedimos a Dios que me dé sabiduría, porque es algo que lo estoy viendo mucho. Estoy viendo muchos cristianos, incluyendo esta iglesia, que ven mucha predicación, ven muchos pastores y paran, y no es que sea malo, quiero decir eso de antemano, no es que sea malo, pero a veces Dios nos da una palabra y Dios te dice así. Por ejemplo, una vez Susi nos compartió una palabra. Dice el Señor que quiere santidad. ¿En qué debemos estar enfocados? En lo que el Señor nos dijo. Entonces, ¿qué sucede? Como lo que Dios me dijo no produce una buena emoción, ahí ando yo buscando prédica por otro lado, oyendo miles pastores. Y la iglesia nunca fue diseñada. El internet es bueno, pero si se usa bien. Entonces, esta iglesia, Dios le da una comida para todos. Yo soy el primero que la recibo. Y le voy a decir algo, no solamente soy el primero que la recibo, sino cuando la predico estoy recibiendo y llego a mi casa y vuelvo y la oigo y recibo más. Debo rumiar lo que Dios nos está dando como casa de Dios, como este cuerpo. Ahora, sí, vean miles de prédicas, pero no se desenfoque de la palabra de la casa. Por eso Dios pone pastores asignados a las ovejas aquí, en este caso. O sea, no le dé prioridad a otras iglesias. Le voy a decir por qué. En inglés hay un dicho que dice, the grass is greener on the other side. Lo que quiere decir es, la hierba o el pasto se ve más verde del otro lado. Pero cuando usted se para encima, se da cuenta que no es tan verde. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando usted ve otra iglesia
progresando, luces, gente, esto, lo otro. Usted dice, wow, me gusta eso. Y usted se identifica desde afuera y usted quiere esa iglesia. Es como muchos, tenemos ya 4 años como casa de oración y no se imagina la gente que llama y dice, ay, qué bueno, gloria a Dios, casa de oración. ¿Dónde están? Toda una emoción porque ven la fama de casa de oración. Pero cuando llegan a la sana doctrina, que ven la palabra, dicen, ay, no, yo no pensé que era tan difícil. No es lo mismo llamarlo que verlo venir, ¿verdad? Bueno, el conocimiento se adquiere con el fin de aplicar y no tan solamente saber. Es lógico que si su vida está vacía como cristiano o no entiende el propósito de Dios, algo está pasando en la aplicación. Porque si el doctor le dice, mira, esta pastilla es la mejor, en 3 horas se te quita el dolor. Y llamas al doctor, el doctor le dices, doctor, todavía tengo el dolor. Me dice, ¿te bebiste la pastilla? Dice, ay, no, es que no me gusta. Entonces, ¿para qué me llamas? Ya te dije lo que tienes que hacer. Igual con el Señor. Ahora, la diferencia del doctor terrenal y Dios es que Dios no se equivoca. Y si Dios dice que la palabra es nuestra vida, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo lo que dice la palabra, entonces debemos de creer que va a producir eso. ¿Cuántos pueden ver eso de manera progresiva a medida que aplican la palabra? Esa paz de Dios, de que usted se puede morir mañana. O sea, no estoy deseando la muerte, pero un ejemplo. Usted dice, ya, si el Señor viene mañana, ya me voy, pero otros no, porque sienten que todavía están batallando. Todos batallamos, pero en la aplicación debemos batallar, aplicando. Me han escuchado decir el término, esta palabra, de que esta generación oye con los ojos y piensa con los sentimientos. ¿Sí la han escuchado, verdad? Oye con los ojos y piensa con los sentimientos. Ahora, una pregunta, ¿con qué se escucha? ¿Con los oídos? Oh, pensé que dijeron los oídos. Con los oídos, ¿verdad? Se escucha con el oído. ¿Y se piensa con qué? Con el cerebro, con la mente, vamos a decir. Pero la generación en que vivimos, escucha es con los ojos. O sea, la atracción es por los ojos de esta generación. Y piensa con los sentimientos. Hay una práctica que le voy a compartir en un segundo, no me quiero adelantar, que tiene que ver con esto. Es una filosofía y le voy a decir algo. Cuando yo preparaba el mensaje, yo pienso, hermanos, que como cultura hispana, no sé si esto sería ofensivo, yo estoy incluido, a veces nos limitamos a no aprender y podemos estereotipar. En otras palabras, podemos decir, no, como decimos aquí, el blanquito es el que sabe. El americano me refiero, ¿verdad? Y nos limitamos a no aprender. A veces yo uso palabras que usted dice, ay, no, yo no entiendo eso. Y se le entra una apatía de no aprender. Y una vez, yo recuerdo alguien me dijo, no, lo que pasa es que la iglesia que tú pastoreas debes tener cuidado. Y lo que voy a decir, yo estoy incluido. Yo no soy ni bachiller, no soy profesional. ¿Okay? Si digo algo que ofende, yo estoy incluido. Son personas que no son de mucha inteligencia. Alguien me dijo, y tienes que llevar el mensaje como de niño. Eso es verdad, debemos de predicar como a un niño. Pero yo como pastor nunca me voy a rendir a enseñarle a la iglesia que aprenda. No sé si me entienden. Aunque usted se enoje conmigo y diga, ay, pastor, con sus palabras, no importa, yo voy a seguir. Y lo voy a llevar, el que quiera aprender va a aprender. Y tenemos que aprender, hermanos. Yo paro el día entero buscando para aprender. Yo no sé todo. Mejor dicho, sé poco. Pero quiero aprender. ¿Cuántos quieren aprender? Hay palabras como que te confrontan. Yo digo filosofía y dices, ay, no, yo no soy de esos. Eso es de los, ¿verdad?, teólogos. No, hermanos, son palabras que luego uno lo entiende y forman parte de nuestra vida porque se han metido filosofías en la iglesia. Muchas filosofías de la mitología griega están metidas en la iglesia. Y le voy a decir algo, eso no es de Grecia, es de Satanás eso. Pasó por Grecia, Roma, los persas, Babilonia, Egipto, todo es el mismo pensamiento con diferentes estatuas. Entonces debemos entender esto porque hay filosofías metidas aquí que muchos pastores están predicando y la iglesia ni cuenta se da. ¿Saben por qué? Porque no quieren aprender y no quieren ser bereanos. Miren, la herramienta principal de Satanás es para atacar, es dirigida siempre al sentimiento. Satanás no ataca directamente a tu razonamiento, sino al sentimiento. Él comienza por tu sentimiento. Ahora, ¿cuál es el problema que vemos en esto? Satanás, su ataque es de esta manera. Te presenta una imaginación, una película que
que lleva placer terrenal. Su película, su oferta, su promesa, vamos a decir, solamente es placer terrenal, es lo que él usa. Pero ¿qué hace luego? Inhabilita tu razonamiento lógico. Lógica significa pensar para el bien, algo como sentido común. Usted por lógica, usted no camina, no cruza la calle sin mirar. Eso es lógica, nada más. Entonces Satanás lo que hace es que te presenta una película. Es como los vendedores. Mira todo lo que hay para ti. Ahora, para adquirir eso, debes de hacer esto. Y te bloquea tu razonamiento para que no pienses de manera recta, para que no pienses bien lo que pasó con Eva. Por ejemplo, el engaño de Satanás con Eva, vemos también el ataque con Jesús. Hay un paralelo allí. Quiere decir que Satanás atacó a Eva, pero a Jesús también igual. Por ejemplo, no tienen que buscar a Génesis, pero le voy a citar algunos puntos. Génesis 3, vemos los 3 pasos del ataque. El primer paso fue con que Dios ha dicho. Ahí vemos la duda. O sea, le está restando valor a la verdad de Dios, con que Dios ha dicho. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien te da una palabra de duda? Le voy a hacer una pregunta. Levanten la mano las hermanas casadas que tienen esposos. Dionisia, la hermana Alejandra, Mónica y Susi. Ok. Le voy a decir algo a ver cómo ustedes lo toman. Es un ejemplo, ¿ok? Con que tu esposo te ama, ¿eh? ¿Verdad que se siente raro eso? O sea, es un sentimiento, claro, ustedes tienen la certeza de que la ama, pero me refiero, esa pregunta lleva como un enredo. Entonces tú dices, aunque estás segura, en este caso, ustedes dicen, lo piensan, dicen, no, yo sé que él me ama, pero ¿qué sucede? Esa pregunta, hermanos, esa palabra, te lleva humanamente a pensar en los errores de tu esposo para crear una idea mentirosa. Ah, por eso fue que él hizo esto tal día y me tiró la cuchara y qué sé yo. Hermano, Satanás es muy sutil. Aunque usted sabe que él le ama, es como que me digan, ¿y tu esposa te ama? Entonces, hoy en la mañana, un ejemplo, no fue que pasó, tuvimos un problemita, ¿verdad? Y no, y ya yo estoy cansada, usó esa palabra, es un ejemplo que no sucedió. Y Satanás me dice, con que tu esposa te ama, ¿y qué yo pienso? Ah, mira, esta mañana me dijo que está cansada. Y creo lo que Satanás está diciendo. Ahora, eso lo que hace es que remueve tu fundamento, te sientes así como que, bueno, Dios dijo, pero ahora te sientes como que no sabes. Y fíjense lo que dice luego. Le dice, no morirás, porque él le dijo, Dios dijo que si como del fruto moriré. ¿Y qué hizo Satanás? Con firmeza le dijo, no morirás, sino que sabe Dios que serás una diosa. Ahora, fíjense lo que hizo. Duda, la confrontó con una mentira y luego le presentó el plan final, que era una mentira, el placer. Ahora, el Señor le habló claro, le dijo la verdad, ¿sí o no? Ahora, esa verdad, ellos la recibieron contentos cuando dijo, si comen de eso mueren. ¿La recibieron contentos, sí o no? Bueno, sabemos que por no haber pecado, sí. Pero cuando Dios te dice, no hagas eso, ¿se siente bien? ¿Se siente bien? Ahora, ¿es bueno? ¿Se siente bien? No. ¿Es bueno? Claro que sí, Dios lo dijo. ¿Todo lo que Dios dice es bueno? Amén. Entonces, fíjense cómo mis sentimientos no siempre están alineados con mis pensamientos. Eso fue lo que Cristo vino a hacer, a renovarnos para que nuestra verdad bíblica se alinee a nuestros sentimientos. Pero es un proceso y van a ver lo que sigue. Con que Dios ha dicho, dijo Satanás. Luego le dice, no morirás. Y luego le dijo, serás una diosa. Eso fue lo que le dijo, serás como Dios. Ella siendo mujer es una Dios femenino, ¿verdad? Bueno, las emociones, hermanos, son como una alarma de un banco. ¿Qué hace una alarma de un banco? Aparte de sonar, porque no suena así por sonar, ¿verdad? Si usted va al banco en la mañana a hacer un depósito ahí, ¿verdad que no? Bueno, algo más hace. ¿Qué me ayuda? Se activa, pero ayúdeme. Si usted me vende una alarma, me va a decir, alarma, alerta. Exacto, si alguien quiere robar. La alarma está allí para alertar a los que están allí o al banco de que hay un ladrón. Ahora, podemos decir esto. Hay una pieza aquí que se llama amígdala. ¿Cuántos la conocen? Bueno, esa pieza hace así cuando usted tiene miedo. Es una alarma. Es la parte física del temor. Cuando usted ve algo, dice de muchos, se me hizo un nudo en la garganta. Es un decir, porque sentimos algo aquí y aquí. Entonces, las amígdalas
se mueven de una manera tal que te mandan una señal al cerebro de que estás en peligro. Pero fíjense en algo, usted no puede ver peligro si no tiene primero el conocimiento previo de que eso es peligroso. Si usted no sabe que, por ejemplo, Pablo decía, yo no sabía que codiciar era malo hasta que la ley me lo dijo. Y la ley produjo muerte en mí. En otras palabras, rompí la ley y produjo temor. Entonces, la alarma, si usted ve un ladrón en un banco de noche y la alarma está desactivada, ¿qué sucede? El ladrón, entra como Juan por su casa, porque no hay nada que alerte que está robando. Pero si la alarma se dispara, eso representa las emociones. Cuando usted va a hacer algo, hay una alarma de bien o de mal. Es la que te aprueba de que vas bien en el camino. Vamos a seguir. Por ejemplo, Satanás apela a las emociones y no al razonamiento. Satanás te apaga la alarma. Al punto de que tú ves tan bonito el paraíso de Satanás que tú crees que es del camino correcto. Te lo presenta de una manera tal que tú dices, no, es por ahí, es que se siente bien. Como creo que los de Centroamérica o México, se siente bonito, dicen ustedes, ¿verdad? Se siente bonito. Bueno, se siente bonito, pero no es bonito. El ataque de Satanás a Jesús en el desierto, ¿cuándo se acuerdan de esa historia? Aquí vemos que Satanás atacó a Jesús con también sus emociones. ¿Tenía hambre Jesús? Ahora, lógicamente el hambre manifiesta una emoción ¿de qué? De cansancio, desánimo, pero era necesario ayunar. Satanás le dice, convierte estas piedras en pan. Luego le dice, muéstrate como Mesías a tu pueblo, pero no era el tiempo. ¿Se sentía bien eso? Claro, en su cuerpo, pero no era el momento. Todo lo que Jesús hizo, sabemos que fue cumplir la palabra, pero quiero que noten algo, hermanos. Todo lo que Jesús hizo para cumplir la palabra iba contra emociones terrenales, no a favor. Tenía hambre, pero sufrió hambre. Debía de venir como Mesías, pero se aguantó. Iba a ser rey, iba a tener autoridad, pero se aguantó. El deseo estaba allí, Él era Dios, era el Señor. Pero aquí vemos, hermanos, que hay una pregunta que quiero hacer. No la voy a contestar de una vez, pero la voy a llevar hasta el final. ¿Por qué Eva cayó ante el engaño de Satanás y Jesús no? Ahora, muchos dicen que Jesús era Dios y por eso no pecó. Pero cuando vemos la imagen de Cristo hombre, debemos de verla como un cristiano genuino, porque la palabra dice se hizo hombre 100%. Él pudo haber hecho muchas cosas allí. Por ejemplo, cuando lo llevaron preso, ¿se acuerdan que Judas lo entregó? Sacó Pedro una espada. ¿Y qué dijo Jesús? Pedro, si yo quiero, puedo llamar a 12 legiones, que son 70,000 ángeles, algo así, de ángeles. Con un ángel tienen ellos, 70,000 ángeles. Yo le hubiese dicho, Señor, no seas tan exagerado, con un ángel nos mata a todos. 70,000 ángeles, ponga atención. ¿Qué dijo Jesús? Si yo quiero, me salgo de aquí, de este cuerpo de hombre, y hago lo que hago de Dios. Pero estoy sometido a este cuerpo humano, guiado por el Espíritu, guiado por la palabra, cumpliendo la voluntad del Padre, el cual era Él mismo. Lo que pasa fue que se separó de su trono de gloria por momento, hasta cumplir la cruz. Y Él fue en contra de sus emociones. ¿Tenía hambre? Claro. ¿Se acuerdan por qué se detuvo en Samaria? La primera razón, ¿quién me dice? Exacto, lo dijeron por allí, dígalo duro. Tenía sed. Ahora, ¿tenía sed de qué? ¿Del alma o físicamente? Físicamente. Pero estando allí en el pozo, su sed mayor, ¿cuál era? Hacer la voluntad de Dios. No bebió agua. O sea, en el momento hablaba con la samaritana, con sed. ¿Qué hizo? En contra de sus emociones y deseos, hizo la voluntad de Dios. Vamos aprendiendo. ¿Por qué Eva cayó y Jesús no? Vamos a pensar en este ejemplo. Las emociones se forman, ya hemos dicho esta parte, por dos cosas. Número uno, por la semilla de Adán, que trae en sí la maldad, etcétera, y la influencia del mundo. Tenemos dos entradas de cómo somos formados como hombres o seres humanos. La semilla de Adán trae una lista de cosas dentro, las actitudes de nuestros padres, la maldad, etcétera. Pero tenemos ahora la influencia del mundo. No basta con el niño, ¿verdad? La niña nacer mala o portarse mal. También tiene que ver la televisión y al tío borrachón y al vecino que maltrata a su esposa y la
las cosas de la vida para incluir en su corrupción. La semilla de Adán trae consigo corrupción, desnudez y miedo. Esto viene en la semillita cuando un bebé nace. Ya trae dentro corrupción, desnudez y miedo. Un pastor hizo una ilustración que a mí me encantó, y es lo que sucedió con nosotros cuando caímos en pecado, en Adán. ¿Qué sucede cuando el niño nace? Lo primero que el niño hace, llora. ¿Por qué llora? Ahora, ¿cómo nace? Desnudo. Pero el lloro es en el momento que le cortan el cordón umbilical. No sé si las que dan a luz me ayudan en eso. Sí, ¿verdad? Esa desconexión de vida fue la que produjo el miedo. Igual en nosotros con Dios. Fue esa la que produjo que Adán saliera corriendo. El niño no está llorando por hambre. Muchos dicen, no, es que tiene hambre. No, porque no todos comen ahí pronto. Sino que el momento que se desconectó de su mamá, de la fuente de vida, el cual por ahí viene todo, la respiración, el cordón umbilical es un tipo espiritual de nuestra conexión a Dios. Y en el Edén fuimos cortados. La palabra se usa, cortados de mi presencia. Cristo vino y ¿qué hizo? No nos conectó, si ustedes supieran. Lo que hizo fue que nos hizo nacer de nuevo, porque el niño trae la conexión del padre, del cordón umbilical. Notan que el bebé no es hecho y luego lo conectan, sino que nacemos de Dios. Dice la palabra, somos nacidos de Dios. No de sangre corruptible, sino de la palabra. Y ahora usted y yo tenemos ese cordón umbilical, el cual podemos recibir la vida de Dios por ahí, o la del mundo, una de dos. Pero acuérdense, hermanos, que en el momento que nos desconectamos de Dios, estamos muriendo espiritualmente. Y esa ilustración a mí me gustó, es la realidad. El niño tenía, el bebé, esa paz y seguridad mientras estaba conectado al cordón umbilical. Cuando se le corta, el niño rojo llorando. Y no es hambre, es miedo, temor, desnudez, inseguridad. Pero fíjense que es algo natural porque él no sabe aquí. El bebé no lo sabe. Sus emociones son naturales de Adán. Por eso fíjense, ¿por qué Eva cayó en el engaño de Satanás y Jesús no? Vamos a ver 3 puntos antes de responder eso. 3 cosas a considerar. Número 1, nuestra alma opera en sentimiento, en pensamiento y emoción. Eso lo estudiamos en la clase pasada. Creo que ya todos son doctores en esa materia, ¿verdad? Creo, si la repasaron. Sentimiento, pensamiento y emoción. La emoción es la voluntad también. Se puede decir que funcionan unidos. Ahora le voy a hacer una pregunta. Eva pecó de estos 3. Sentimiento, voy a ponerlo así. Sentimiento, pensamiento y emoción. ¿Se lo pueden memorizar eso? Sentimiento, pensamiento, emoción. Ahora, le voy a hacer una pregunta y en la rayita en blanco usted va a elegir una de las 3. Eva pecó porque usó sus... No, las emociones son el resultado de. O sea, no es lo primero que hacemos. ¿Qué dijo? Sentimientos, ¿verdad? Esa es la rayita en blanco. Eva pecó porque usó primeramente sus sentimientos. No usó su razonamiento. No se quedó con lo que Dios le dijo, sino con lo que sentía que iba a pasar después de obedecer a Satanás. Jesús no pecó porque usó su razonamiento. Pero tuvo que ir en contra ¿de qué? De sus sentimientos. Es por eso que es difícil seguir a Cristo. El que quiere venir en pos de mí y no se niega tomando su cruz. ¿Qué estamos clavando allí? Vamos a buscar Gálatas 5:24 para ver lo que dice. Quiero que alguien lo lea. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Javierito, si lo puedes leer. No, es broma, I'm kidding. Le di un choque allí de pánico ya. I'm kidding, I'm playing with you. Gálatas 5:24 nos va a decir qué fue lo que crucificamos en la cruz que cargamos cada día. ¿Quién lo va a leer? Levanta su mano. Jesús. Qué bueno. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, pasión es también, va incluido a la emoción. Es la pasión que te lleva a hacer las cosas. ¿Notaron que crucificamos al estar en Cristo? Nuestros deseos y nuestras emociones. Ahora, aquí es donde viene el engaño de Satanás. Cuando usted vive por lo que siente,
¿Es esclavo de quién? De Satanás. Pero cuando usted vive por lo que dice la palabra, porque ahora tenemos la mente de quién? De Cristo. ¿Vivimos en la voluntad de quién? Del Padre, de Cristo. Ahora, ¿vieron la diferencia? Eva fue engañada porque usó sus sentimientos, pero Jesús no fue engañado porque usó su razonamiento. Es lo que la Biblia le llama entendimiento o mente. Ahora, cerebro, por un lado, y entendimiento, mente, no está hablando de lo mismo. Quiero que no confundan esa parte. Cuando uno hace así, es algo natural en nosotros, pero cerebro, hermanos, es la masa, se le llama masa encefálica o la parte física que se conecta al mundo para recibir los mensajes. Por ejemplo, el celular es el aparato, por así decir, ¿verdad? La maquinita de donde usted marca para conectarse con una persona que está lejos. Pero la información en sí no es el celular. La información pasa ¿por dónde? Por el celular. El cerebro es como el celular, pero el entendimiento es la información. Quiero que no se equivoquen con eso, porque el cerebro solamente es el mecanismo de recibir pensamientos. Los sentidos están aquí. Como le decía Jordi, que cuando uno se maja un dedito, no es el dedo que te duele. El cerebro te dice que te diste en el dedo. Y tienes el dedito agarrado, pero no es ahí que te duele. Eso es lo más raro. Porque, miren, no sé de dónde vino esta memoria que recuerdo. Un soldado lo estaban entrevistando y perdió una pierna en la guerra. ¿Sabía usted, por ejemplo, para retroceder un poquito, le cortaron su pierna derecha, se quedó sin su pierna derecha, por ejemplo? ¿Sabía usted que le daba comezón el pie, la que perdió? Piensen por un segundo en eso. A veces hacía así, dice que se acordaba que no tenía el pie. Estaban hablando de un estudio científico. ¿Por qué pasaba eso? Usted diría por la costumbre, ¿verdad? Bueno, era aquí, por así decir, el cerebro le mandaba un mensaje de que le picaba la pierna o que le daba comezón, como decimos, ¿verdad? ¿Cómo puede darte comezón algo que no existe? ¿Saben por qué? Porque aunque a ti te quiten los brazos y los pies, tú sigues siendo tú. Tú no eres el cuerpo físico, eres tu alma. Un hombre, han visto personas, por ejemplo, que los quedan casi sin ninguna parte de su cuerpo, en guerras, etcétera, accidentes, pero se sigue llamando como se llama, sigue actuando como actúa, claro, es discapacitado en áreas que ya no puede hacer como antes, pero sigue siendo esa persona. Entonces, a medida que tú pierdes un brazo, no te llamas, o sea, por ejemplo, te llamas Ramón, y pierdes un brazo, no te llamas Ramo, porque la N era el brazo, ¿verdad? O sea, no, te sigues llamando Ramón, ¿están de acuerdo? Entonces, es muy importante eso porque a veces podemos equivocarnos allí. Bueno, vamos a pensar un ejemplo metafórico. Ya hablamos que todo lo hacemos por medio de sentimientos, pensamientos y emoción. El pensamiento es cuando vemos algo, el sentimiento es el querer hacerlo y la emoción es lo que te impulsa a hacerlo. Pensemos que a todos les gusta el paracaidismo. No le voy a decir que me levante la mano el que le gusta porque puede que le guste a todos, pero por miedo a lo que requiere el deporte, usted dice, no, prefiero mejor no. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál se aplicaría primero de esos tres si usted fuera paracaidista? Antes de contestar, quiero que piensen en esto. El paracaidismo es algo que si usted le gusta y tiene las agallas de hacerlo, es algo increíble, emocionalmente hablando. Es algo que usted dice, wow, estoy volando, ¿verdad? Ahora, ¿qué usted aplicaría primero? ¿El sentimiento, el razonamiento o la emoción? Cuando usted va a hacer paracaidismo, ¿qué va primero? Tómese su tiempo. Es un deporte que le da sentimiento de hacerlo, es muy emocional, pero ¿requiere de qué? Ahora vamos a pensar que no usemos el razonamiento. ¿Sabe qué sucedería? Usted se tira sin paracaídas, porque no pensó. El razonamiento es dado para juzgar bien en cada ser humano, para distinguir lo bueno y lo malo. Bueno, quiero hacer el deporte, es peligroso, por eso debo tomar medidas de seguridad. Por eso el razonamiento va primero. Miren, le estoy diciendo cosas que parecen de niños, pero en el diario vivir cristiano debemos hacerlo así. Al tomar decisiones no nos debemos dejar llevar de los sentimientos, sino de lo que dice la palabra. Es que es difícil es porque debes de ir en contra
de tus emociones. Bueno, se aplica primero el razonamiento para luego poder disfrutar de la caída. Ahí vienen los sentimientos y las emociones. Pero una vez que el cerebro te dice, ya puedes tirarte o ya lanzarte en la caída y te das permiso porque ya verificaste que el paracaídas está bien puesto, donde vas a caer, ¿verdad? Está todo bien, o sea, no estás atentando contra tu vida. Entonces dices, ahora sí me puedo lanzar y ahora podemos disfrutar porque no perjudica mi vida. Ahí vemos, hermanos, la necesidad de ese orden. Hay diversiones que ponen en riesgo nuestra vida y a veces por no razonar lo hacemos y nos metemos en un problema y decimos, ay, es que no sabía, que sí sabías, no te detuviste a pensar primero. ¿Por qué Eva cayó en el engaño, de Satanás y Jesús no? Bueno, la razón por la cual Jesús no cayó en el engaño de Satanás fue por el deseo de su corazón. Diga conmigo, deseo del corazón. Bueno, el deseo del corazón lo podemos ver como la inclinación a lo que cada uno de nosotros queremos en esta vida. Eso quiere decir el deseo del corazón, lo que usted más quiere, lo que llamamos querer. Por ejemplo, el querer o el deseo del hombre siempre está inclinado a lo malo, por naturaleza. El querer, hermanos, está sujeto a tu voluntad. Cuando Dios te llama, ¿sabe lo que te está pidiendo primero? Tu voluntad, porque tu voluntad es tu vida. Lo que tú das tu vida por lo que quieres, sea tu familia, el trabajo, etc. Ahora, aquí el punto central, y quiero que aquí pongan atención, es la diferencia de la semilla de cada uno, de Adán y de Jesús. La semilla de Adán estaba corrupta por el pecado, la cual es la que produce el querer en nosotros, pero la semilla de Jesús vino ¿por dónde? ¿Quién lo concibió? Dice que María concibió ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces hay dos tipos de semilla. Quiero que noten esto. Ahora, ¿cómo entró? Eso es increíble. ¿Cómo entró la semilla en el útero de María? Por la palabra. El Espíritu entró en ella, pero fue por la palabra dada por el ángel. ¿Se acuerdan? Dice, el Señor vendrá y te dará un hijo. Ahora, fíjense que Dios da una palabra y ella dijo, hágase, ¿qué me ayuda? Hágase tu voluntad. Hay una palabra más que ella dice, hágase conforme, ¿verdad? Hágase conforme al Señor, ¿verdad? ¿Qué hizo ella? Obedeció a esa palabra. Por lo tal vino la semilla. Ahora, si María hubiese dicho, ay no, Señor, yo no, el Señor hubiese escogido a otra. Por eso es que Ave María y María Santísima, nada de eso existe. Eso es un engaño de Satanás. Si María hubiese dicho que no, coge a otra. O escoge a otra, como pasó mucho en la Biblia, Saúl y David. Saúl no hizo el trabajo, pues me voy con David. Porque Dios no nos necesita, sino nosotros necesitamos a Dios. Entonces, la pregunta que hice, ¿por qué Eva fue engañada y Jesús no? Es porque la semilla que en ellos había era diferente. Eva era humana, era alma viviente, pero Jesús era espíritu, la palabra en él. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Habíamos dicho que las emociones se forman por medio de dos cosas. No sé si se acuerdan. Número 1, naturaleza. Y número 2, influencia. La naturaleza de la semilla de Adán y la influencia del mundo. Por ejemplo, todo lo que el hombre anhela humanamente, ¿es malo, sí o no? ¿Sí o no? Ahora, no todo, ¿ok? Vamos a pensar en esto. Ahora, la inclinación del corazón del hombre sí está inclinado a lo malo, pero no todo lo que usted dice, aunque no sea cristiano, no es malo todo. ¿Por qué? Porque cargamos con la imagen de Dios, tenemos un corazón y una conciencia. Por ejemplo, Génesis 6:5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal, o sea, no había otro deseo. Entonces vemos aquí que el corazón del hombre caído es de continuo y solamente mal. Bueno, aquí vemos un ejemplo, hermanos. Dios me dio este pensamiento y a mí me bendijo mucho. El hombre es de hierro. El hombre es, creo que algunos dicen fierro, pero creo que todos entienden el término hierro, ¿verdad? Hierro, ¿no? Fierro, hierro, ok.
El hombre es de hierro, el mundo es el imán, pero Jesús era de madera. Quiero que piensen en eso. El hombre es de hierro, es metafóricamente estoy hablando. El hombre es de hierro, el mundo es el imán, pero Jesús era de madera. Ahora, ¿quién me ayuda a entender eso? ¿Cuál es la diferencia? Hay una palabra que usted la puede usar ahí. Atracción. Exactamente, atracción. El imán, usted lo pega de una madera y ¿qué pasa? Pero si lo pega del hierro, se pega. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo vino a hacer en nosotros? ¿A cambiar qué? Nuestra naturaleza. Hacernos de hierro, madera. De barro, dice la Biblia, pero en este caso de madera. Increíble, hermanos. Entonces, usted sigue amando el mundo porque anda en su vieja naturaleza. Pero si ya usted aborrece el mundo es porque anda en la nueva naturaleza. Jesús dijo, lo hemos dicho mucho, Juan 14:30. Ya me voy porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí, ninguna atracción. Entonces quiere decir que lo que Satanás le pidió a Jesús en el desierto, Jesús no cayó porque Jesús no quería nada de eso. Pero cuando Satanás te ataca a ti o a mí, sí tenemos atracción de eso. Dice Santiago que cuando viene la oferta de la tentación, somos atraídos y seducidos, porque desde nuestra propia concupiscencia o deseo carnal, ¿somos qué? Seducidos. Lo que tú dijiste, atraídos de la atracción. Ahora la pregunta sería, ¿qué te atrae? Es la pregunta que debemos de hacernos. La moraleja aquí vemos, hermanos, es que Jesús no tenía atracción por las cosas de este mundo, porque sus deseos eran puros, eran de Dios. Ahora, por eso es que nos encontramos, hermanos, batallando con seguir a Dios. Yo sé lo que tengo que hacer, pero wow, qué difícil. Es por esto, porque no queremos. Las emociones nos guían. Lo que me mueve como vida en esta tierra es más importante que el llamado de Dios. Por eso que las emociones deben de ponerse a un lado. Miren, ¿qué es más fácil a la verdad? Hoy viernes, ustedes cansados y yo también de trabajar. Quedarse en la casa, ver televisión, hacer una comidita, quitarse usted, ponerse una ropa de pijama con chancletas, con los Crocs, o venir aquí hoy. ¿Qué es más fácil? Quedarse en la casa. ¿Por qué vinimos? Porque vamos en contra de las emociones, porque sabemos que necesitamos el oxígeno del Espíritu Santo. Si no estuviéramos aquí, a lo mejor muchos no vinieron diciendo, yo lo veo por internet. Es más fácil, más cómodo también. Bueno, las emociones, hermanos, son controladas por nuestros deseos. Por eso es que la palabra dice, es increíble esto, es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer, el deseo. Pero cuando usted no se niega a la carne, no produce el espíritu el querer. Ahí está el problema. Primero es negarnos para que Él ponga el querer. Malos deseos, malas actitudes. Bueno, nuestra personalidad no se caracteriza por lo que sabemos, sino por lo que hacemos. No es por lo que sabemos, o sea, usted no es quien es por lo que sabe. Por ejemplo, imagínese un doctor increíblemente lleno del conocimiento de todo lo que es la medicina general. Pero luego, al practicar una operación o cirugía, se arma un lío por su mal carácter, sus malas emociones, y se muere el paciente. Ahora, ¿cómo es categorizado ese doctor? ¿Como que sabe, como que es experto o como que no sabe? Pero está lleno de aquí de conocimiento, pero la mala práctica, fíjense cómo le llaman, mala práctica, ¿verdad? Hizo que su personalidad reflejara la verdad de su corazón. Pero tiene el depósito lleno, aquí, lleno, pero aquí estaba mal. El hombre no es lo que sabe, sino lo que hace. Lo que usted y yo hacemos define quiénes somos. Por ejemplo, cuando la palabra dice la fe muerta es aquella cuando tú le dices a alguien, Dios te bendiga. Pero la fe viva es cuando tú ejercitas la fe al bendecir a la persona. O sea, la bendición no es un dicho, hermanos. Creemos que decirle, ay, que el Señor te bendiga, pensamos que eso Dios va a hacer algo. Dios te va a bendecir, lógicamente. Miren, funciona de esta forma bien práctica. ¿Por qué Dios me bendice? ¿Por qué? Para yo bendecir. ¿Por qué Dios no me bendice? Porque yo no bendigo. ¿Para qué Dios te va a dar mucha bendición a ti? Para que acumules.
Dios no opera así. Entonces muchos no recibimos la bendición porque la queremos para nosotros, para poner en la cisterna. Bueno, ¿por qué tenemos malos deseos? Los malos deseos proceden, aparte de la naturaleza de Adán, también proceden de un mal concepto de lo que es bueno. Ahora, piensen en esto, hermanos. Si un familiar suyo o en la calle le preguntan, ¿tú eres cristiano? Usted le dice, ¿cómo? Yo creo, ¿verdad? Usted dice, sí, ¿verdad? Y te dice, yo tengo una curiosidad. ¿Qué es bueno? Ahora, muchos super espirituales dirán, no, Dios es bueno, ¿verdad? Y la gente se va a su casa sin entender nada. Pero ¿qué usted le dice cuando le preguntan qué es bueno? ¿Qué usted le diría? No tienen que decirlo, pero piensen en esa pregunta. Se la voy a hacer diferente. ¿Qué es verdad? Porque la verdad es la que nos, ¿qué? Nos hace libres. Entonces, ¿cuántos saben que ser libre es bueno? Entonces, Pilato, cuando estaba juzgando a Jesús aparte, le dice, ¿tú eres rey? Y le dice, yo soy rey, pero no de este mundo. Si yo quiero, yo borro aquí con un soplo a todos. No dijo eso, pero Jesús le dijo, no soy de este mundo. Y le dice, tú eres rey, dice, tú has dicho, porque para esto vine a este mundo, para proclamar la verdad. Y dice el texto, hermanos, que cuando Pilato le pregunta qué es verdad, dice que al preguntarles esto se fue. No esperó que Jesús le dijera qué es verdad, porque no le interesaba. ¿Se acuerdan cuando se lo llevaron a Herodes? Que lo que quería era ver milagros nada más, no le tenía interés el Mesías, sino haz milagro para saber que tú eres Dios. Pilato le dice, ¿qué es verdad? Y dice la Biblia a sí mismo, cuando le dijo esto se fue. Quiere decir que no esperó que Jesús le dijera la verdad. Le hubiese dicho Juan 14:6, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, si usted y yo, hermanos, oigan bien, es crucial esto, no tenemos la verdad, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Por qué nos dirigimos? ¿Cuál es nuestro medio para saber si lo que estamos haciendo es de Dios? Entonces, los malos deseos provienen, aparte de la naturaleza caída, de un mal concepto de lo que es bueno para nosotros. La palabra usa mucho, por ejemplo, beneficio. En beneficio nuestro, cuando lo dice la Biblia, se está refiriendo al alma, no al cuerpo siempre. No es la vida más que el vestido. ¿A qué se está refiriendo? A nuestra vida, al alma. ¿Vas a perder tu alma por estar detrás del vestido? Eso es lo que dice Jesús. Pero a veces las emociones nos llevan a querer cubrir nuestro hombre externo para poder reflejar en el mundo una identidad que no es. Siempre estamos cubriendo nuestra desnudez. A veces las marcas, los carros, no estoy diciendo que sean malos, pero el sentido que le demos a eso, para que vean que yo soy, y nosotros no somos lo que sabemos, somos lo que hacemos. Por ejemplo, hermanos, cuando nacimos de nuevo, el Señor nos dio un espíritu nuevo. Ese espíritu ahora nos permite entender, para que el entendimiento de Dios nos dé luz acerca de la verdad y podamos vivir conforme a esa verdad. Y ahora tenemos un camino nuevo y vivo abierto, y ya no andamos camino al hoyo. Hay hombres que sus caminos le parecen buenos, pero su fin son de muerte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios nos da de su espíritu, hermanos, es con el fin de caminar en vida nueva, dice la palabra. ¿Cuál es el concepto, hermanos, del mundo acerca del bien? Quiero preguntarles eso. ¿Qué usted piensa que el mundo cree lo que es bueno? Cuando la gente dice, ay, lo bueno es... Ahí está la raya en blanco. ¿Quién me dice? Disfrutar la vida. ¿Qué más? Miren, si conocimiento tenemos más es del mundo. No se me hagan. El dinero. ¿Qué más? Fama. Bueno, eso tengo escrito aquí. Salud física, riquezas terrenales, fama y éxito terrenal. Esa es la definición de lo bueno del mundo. Es por eso que cuando una iglesia, como vemos por ahí, comienza a predicar todo esto, que Dios quiere cumplir tu propósito. ¿Oh, sí? ¡Wow! ¡Qué bonito suena! ¿Sí o no? ¡Wow! ¿Quién no se siente bien con ese mensaje? Dios quiere cumplir tu propósito. No, Dios te llamó para que cumplas su propósito. Y toma tu cruz a todo lo que tú anhelabas. Ahora,
te va a permitir trabajar, graduarte conforme a su voluntad individual. A lo que me refiero es, yo no le puedo, alguien me dice, pastor, ¿qué usted cree? ¿Voy a la universidad o no? No, yo no sé. Dios sabe, ora a Dios que te diga lo que Él quiere hacer contigo, porque el llamado te consume cuando eres llamado por Dios. Ya todo lo demás queda por menos. Por ejemplo, ¿qué dice Jesús acerca de esto? No tienen que buscarlo. Juan 12:25 dice, el que ama su vida, ustedes saben el texto, la perderá. Y se está refiriendo el que ama las cosas de esta vida, riqueza, fama, salud física, etcétera, la perderá. Pero el que la menosprecia, lo voy a retomar porque me perdí, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece o menosprecia su vida en este mundo, fíjense, esa palabra es importante. ¿Por qué dice este mundo? Porque no está hablando de perderse al infierno. Está diciendo que si aborreces tu vida terrenal, la ganarás para vida eterna, dice el texto. Pero si no nos negamos, las cosas de este mundo nos anclan, hermanos, para no avanzar. Y es ahí donde muchos no entienden. Quieren las cosas de Dios, pero no quieren a Dios. Hay una filosofía diabólica, yo le llamo, y no tengo problema en llamar las cosas como por su nombre. Sí, porque a veces algunos se ofenden, ay, pastor, todo es Satanás. No, hermanos, es la verdad. Hay una filosofía diabólica que la han escuchado salir de mi boca, se llama pragmatismo. Ahora, no se me asusten con la filosofía, ¿ok? Le voy a explicar lo que quiere decir. El fin justifica los medios. Ahora, eso está metido en la iglesia. Se lo voy a poner de esta manera. Pragmatismo es esto. Si funciona, a cualquier medio lo podemos hacer. Por ejemplo, ponemos el ojo en el fin de llenar la iglesia. Vamos a poner un ejemplo, llenarla de mucha gente. Cuando ese es nuestro propósito principal, si aquí alguien tiene llamado de pastor, óigame bien, Dios no nos llamó a llenar iglesias. Quien llena la iglesia es Dios. Si la llena, es parte de su plan. Si no la llena, gloria a Dios. Yo como pastor debo estar bien con predicarle a uno sentado allí. A eso me llamó Dios. Entonces, cuando el plan del pastor o de la iglesia es llenar la iglesia de gente, van a crear planes terrenales para atraer a la gente. Música, luces de colores, humo, famosos. ¿Han visto personas que se acaban de convertir de Hollywood y lo suben a la plataforma? ¿Por qué cree que nacen eso? Si notan, yo no suelto el micrófono así tan fácil, porque es una responsabilidad, no es porque es mi trono. Es que desde aquí sale la palabra que va a sus corazones. Y por eso hay iglesias que usan famosos. Por ahí anda un comediante que se convirtió, que tiene un programa bien morboso, bien inmoral, pero dice que es cristiano si las iglesias lo invitan. Y anda por ahí de comediante. Es dominicano, sí, para que sepan quién es. No lo estoy criticando, pero para que vean, yo no culpo tanto a él, porque necesita ser discipulado él, sino al que lo invita. Porque es un comediante. Entonces la gente le encanta porque las emociones se gozan en eso. ¿Notan por qué es tan importante saber esto? Entonces, pragmatismo es, si yo quiero llenar la iglesia, yo haría lo que sea con llenarla. Pero fíjense la diferencia, si yo quiero agradar a Dios, haría lo que sea con agradarlo. ¿Notan la diferencia? Entonces, por esa razón, hermanos, es que debemos de tener cuidado lo que anhelamos. Cuando tú dices en tu corazón, es que yo quiero, examínate en ese momento. Porque debemos decir, es que Dios así lo quiere. Ese debe ser nuestro sello, hermanos, es que Dios quiere. Yo quiero muchas cosas. Yo me quiero ir de vacaciones hoy. Quiero descansar, hermanos. De verdad se lo digo, me gustaría con mi esposa irme a un resort bien lejos para Hawái. Pero no es lo que debo hacer ahora mismo. Debo de ir en contra de mis emociones y hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando yo veo que alguien me dice, wow, pastor, el Señor cambió mi vida. Ahí están las emociones purificadas. Me emociona eso. Pero son puras. ¿Notan cómo va cambiando el deseo? No es que no podemos ir de vacaciones, pero hay un tiempo para todo. Hay un momento para todo. No es tiempo de eso. Entonces aquí vemos que esta palabra, esta filosofía, pragmatismo, oigan bien, está metida en la iglesia, hermanos. Debemos de hacer esto porque funciona. A mí me funcionó. Si haces esto así, vas a ver la gente venir a la iglesia. Y desafortunadamente no ese es el llamado, no ese es el propósito. Ahora, ¿a qué estamos apelando? ¿Qué usted cree que hay en el corazón de un pastor que anda buscando cantidad y no calidad? Codicia puede ser fama, ¿verdad? Porque la iglesia toma un renombre, wow, 5,000 gente. Anda queriendo hacer su voluntad.
El que quiere hacer su voluntad, su propia gloria busca. Juan 7 dice eso. Pero el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá su plan y su propósito. El hombre piensa que el bienestar se encuentra en las cosas terrenales. Yo estoy en contra de la predicación de la promesa terrenal, no en contra de la riqueza terrenal. Porque me notan que soy duro con eso. No estoy en contra de la riqueza terrenal, pero con la predicación que promete lo terrenal, eso sí. Entonces, si no venimos a la iglesia, porque miren, de verdad, si lo que queremos es motivación en el YouTube, Sábado Gigante, no sé, usted puede ver esas cosas que allí se rifa y hay métodos para ganar dinero, fama, éxito, hay miles de cosas. Aquí venimos a la palabra de Dios. Por eso es que las emociones deben de ponerse a un lado y controlarse para que al cambiar nuestra naturaleza, luego cambie el deseo y cambien nuestras emociones. ¿Cuántos se emocionan por su venida? No digan amén. Hay muchos que no. En Queens yo hice esta pregunta. ¿A cuántos si Dios le pregunta, ¿te quieres ir ahora mismo conmigo? Le llega a su mente, ay Señor, es que tengo que... me inscribí en el curso de italiano y estoy casi graduándome. Tenemos planes en esta tierra todavía. Ahora, a todos nos confronta eso, ¿sí o no? Yo me pregunté lo mismo, wow Señor, si tú a mí ahora mismo me estoy riendo, pero tengo el corazón así. Si el Señor me dice ahora mismo, ¿te quieres ir ahora? Digo yo, wow, Señor, sí, pero... O sea, Pablo lo decía diferente. Me quiero ir para estar con Él porque es mejor, pero tampoco no me quiero ir porque las ovejas necesitan de mí. Entonces, yo quiero creer que ese es mi anhelo de no irme, ¿verdad? No lo sé. Bueno, pensemos por qué nos gusta lo que nos gusta, hermanos. ¿Por qué te gusta lo que te gusta? Ya hemos visto que por tu naturaleza y por la influencia del mundo. La corrupción de Adán, la corrupción del mundo. La naturaleza, la influencia. Lo primero que Dios cambia en nosotros es el entendimiento. Ahora, ¿se dan cuenta de qué tan necesaria es la palabra de Dios? Tus emociones te van a traicionar. Dice la palabra, engañoso es el corazón, y no solamente engañoso, dice la palabra, y perverso. Perverso, hermanos, ¿quién lo conocerá? No busquen este texto para poder avanzar a un punto. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación del entendimiento, para que puedas entender el plan de Dios. La palabra lo que hace es que mientras la obedecemos, acuérdense, el entendimiento no cambia por estudiar la Biblia. Repito, el entendimiento no cambia por leer la Biblia o estudiarla, es cuando la aplicamos. Si a ti te dicen, tú ves a una persona, yo recuerdo cuando iba al gimnasio hace muchos años ya, yo veía, por ejemplo, a personas levantando la pesa y la veía como pequeñita, digo yo, pero eso en mi mente, ¿verdad? Dice, eso no pesa tanto, o sea, ¿por qué está así todo tembloroso, verdad? Y digo yo, eso lo levanto yo con la mente, ¿verdad? Cuando me acuesto, hermanos, ¡pum!, en el pecho. Me la tuvieron que levantar entre dos. Ahora, ¿notaron cómo yo aquí pude creer algo que no era real? Ahora, luego con el tiempo, con la práctica, ya la podía levantar. Yo sé que me están mirando, que no tengo cuerpo de fisiculturista, pero hace muchos años eso. Dice, pastor, hacía ejercicio como que no se ve muy... Hace mucho tiempo, hermanos. ¿Cuántos han ido aunque sea una vez al gimnasio? Todos, ¿verdad? Yo sé que no me ven la figura de Arnold Schwarzenegger, pero a donde voy es, hermanos, es que podemos pensar que el entendimiento viene por mucho conocimiento, ni aún por revelación. Ni aún por revelación. Miren, dice el profeta Ezequiel que cuando se comió la palabra, el rollo, se sintió como miel. ¿Se acuerdan de ese texto? Hasta que le cayó en la barriga, dice que fue amargo, hasta que entendió. Miren, hablaba con el hermano Edwin y Jordi cuando llegamos temprano y yo le decía que ninguno de nosotros sabemos a dónde está nuestra fe hasta que no llega la prueba. Ahí estaba Pedro, ¿verdad? Señor, mi cabeza doy por ti. El gallo tuvo más valor. Porque cuando le preguntaron quién eres, se quedó callado. El gallo por lo menos dijo kikiriki, ¿verdad? Se mandó corriendo. Porque enfrentó, cuando él vio lo que de verdad era, dice, yo no conozco a ese señor. ¿Se imaginan, hermanos? Sus emociones lo traicionaron. Se emocionó. Señor, yo puedo. Ay, Pedro, 3 veces me vas a negar. Y ese Pedro efusivo representa a aquel que no tiene dominio de sus emociones.
todo lo que piensa lo habla, todo lo que quiere lo busca, todo lo que anhela corre a eso. Por eso cuando ven en Juan 21 que el Señor se le aparece, el primero que brincó fue Pedro. El primero que brincó fue Pedro. Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambio de mente. Y mente, hermanos, no es cerebro, es entendimiento de lo que debemos hacer para Dios. Ahora, ¿qué es lo que debemos de entender? Que las riquezas y los tesoros se encuentran en Cristo, no de Cristo. Las riquezas y los tesoros de la vida se encuentran en la persona de Cristo, no de Cristo. O sea, no es lo que Él me da, sino en Él. Dependiendo de Él, amándolo a Él, viviendo para Él, buscándolo a Él, mi motivación inclinada a Él, mis emociones rendidas a Él. Los hijos no aman lo que su papá le da, ellos aman a su padre. Muchas personas que lo han abandonado a sus padres dicen esto: hubiese preferido ser pobre con mi papá que teniéndolo todo sin él. Porque es diferente, hermanos. Sigo con la pregunta, ¿verdad? La pregunta de la introducción. ¿Por qué es tan importante examinar nuestras emociones? Quiero que oigan esto. Fíjense por qué es tan importante. 5 puntos, luego la pueden tomar en el internet para ir un poco avanzando, que ya el tiempo se va. Las emociones reflejan nuestros corazones. Las emociones reflejan nuestros corazones. Las emociones proceden de los deseos del corazón. Punto 3. Las emociones muestran nuestra conducta. Punto 4. Las emociones definen nuestro carácter. Y el punto 5. Las emociones manifiestan nuestra adoración. Pero cuando usted tiene entendimiento, usted entrega todas sus emociones al Creador. No es que tiene que brincar, ni gritar, ni aplaudir, pero hay una actitud emocional diferente. ¿Cuántos se emocionan cuando van a la iglesia, cuando se van a congregar con los hermanos? ¿Cuántos se emocionan cuando van a recibir la palabra? ¿Cuántos se emocionan cuando Dios cambia algo en el corazón? ¿Cuántos se emocionan cuando ven a un no creyente convertirse a Cristo? Esos son los deseos del Señor, su voluntad. En nuestras emociones podemos ver 5 cosas. Si quieren anotarlo, ¿verdad? Voy a ir un poquito despacio. 5 cosas que manifestamos en las emociones. Número 1 es el anhelar. Anhelar, desear o querer es lo mismo. Pero usted le pone allí anhelar. Es una palabra un poquito más entendida. Anhelar. Número 1, anhelar. En el número 2 van a poner 2 y 3. No sé cómo usted lo haga en sus notas, pero unidos. Allí, en el número 2, deleitarnos, y en el número 3, sufrir. Número 1, anhelar. Número 2, deleitarnos. Número 3, sufrir. Número 4, reaccionar. Reaccionar. Y número 5, identificar. Su personalidad se muestra por las emociones. Anhelar, deleitarnos o deleitarse, sufrir, reaccionar, identificar. Ahora, esos 5 puntos que yo le acabo de compartir parecen muy simples, parecen algo bien común. Pero si yo lo traduzco en diferencia, por ejemplo, el primero, ¿cuál es? Que usted notó, anhelar. Ese es el querer, lo que usted quiere, ¿verdad? Lo que usted quiere. Ahora, acuérdese de esto, lo que usted quiere es lo que lo guía a vivir. Dependiendo de lo que usted quiere, donde esté tu tesoro, estará tu corazón, ¿verdad? Tu voluntad, tu vida. Pero en el 2 y el 3, ahí vemos el sentir. ¿Cuál es el 2 y el 3? Deleitarnos y sufrir, ese es el sentir. En el 4 es el hacer. Número 4 es ¿cuál? Reaccionar, ¿verdad? Ese es el hacer. Y el número 5, que es ¿cuál? Identificar, es lo que somos, es el ser. Lo que queremos, lo que sentimos, lo que hacemos, quienes somos. En esto se encuentra. En el internet, cuando subo el video, pongo el diagrama para que lo entiendan, luego que lo estudien. Pero quiero que entiendan esto, es muy importante. En el deleite y en el sufrimiento son las 2 cosas que ustedes usan y yo para juzgar. Cuando usted compra un zapato, usted mira si le gusta o no le gusta. Ese es el sentir.
¿Lo pueden entender? Si van a un lugar de paseo, usted mira si la va a pasar bien o mira si va a sufrir y usted lo pone en la balanza. Bueno, el viaje es lejos, pero la vamos a pasar súper bien. La respuesta es que vamos, ¿verdad? Ahora notan el juicio. La balanza es discernir entre lo bueno y lo malo y ver si es posible aguantar lo malo por lo mucho bueno o correr porque lo malo es más. Entonces el sentir es donde juzgamos, lo que usted siente. En la reacción es lo que usted hace. Usted reacciona a su decisión que decidió en juicio. Y luego su identidad depende de lo que usted hace. Usted es lo que hace. Por ahí dicen los nutricionistas que usted es lo que come. ¿Verdad? Dicen por ahí. Pero la palabra dice, tal el hombre piensa en su corazón, tal es él. Entonces, fíjense cómo aquí vemos por qué somos como somos y aún siendo nuevos creyentes, por qué actuamos como actuamos y por qué no hacemos lo que debemos hacer. Bueno, aquí, amados, las emociones proceden de nuestros deseos, las emociones determinan nuestra conducta. Ahora bien, ojo, nunca debemos examinarnos según el conocimiento, sino que debemos examinarnos según nuestra conducta. Hay muchos cristianos que saben mucha Biblia, pero no andan en buena conducta. Entonces su conocimiento está aquí, pero su vida aquí abajo. Por ejemplo, Santiago 3:13, pueden ir allá y ahí terminamos. Santiago 3:13. Es la primera letra del abecedario, ¿verdad? A. Los bebés, ¿verdad? A. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido? Ahora, ¿a qué se refiere sabio y entendido? Se está refiriendo a la mente, ¿verdad? Al entendimiento. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pero fíjense lo que dice luego. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por su conducta. Ahora, la conducta es lo que hacemos. Y lo que hacemos se refleja en nuestras emociones, cómo usted es, cómo usted se comporta con los demás. Hay, por ejemplo, una manera, usted va a un restaurante, ¿verdad? Y vamos a suponer, el mesero se está tomando su tiempo dulce, ¿verdad? Y usted anda de rápido. Su reacción allí determina lo que usted tiene en el corazón. Mira, mesero de la basura, ¿verdad? Ven a atenderme. O sea, ¿qué está reflejando una persona así? Corazón sucio. Nosotros como cristianos debemos de manifestar emociones puras, pero primero debe haber cambio de deseos. Si nuestro deseo sigue siendo querer hacer nuestra voluntad, nuestras emociones siempre serán impuras y se va a manifestar. Debemos tomar muy en serio el examinar nuestras emociones. Cada día, hermanos, yo le intimo como tarea, si quiere cómprese una libretica y le pone mis emociones. Todo lo que usted hace, como lo hace, con la intención que lo hace, son sus emociones. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me gozo? ¿Por qué hablo duro? ¿Por qué me callo? ¿Por qué soy chismoso? ¿Por qué quiero? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué grito? ¿Por qué me siento a veces enojado? ¿Por qué a veces triste? ¿Por qué a veces contento? Eso tiene un porqué y eso habla de nuestra condición aquí. Identificar a la luz de la palabra nuestro comportamiento. Cuando usted se haga la pregunta, mire la palabra. Mire la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Por qué le hablo mal a la gente? La Biblia te va a decir por qué. Porque hay raíz de amargura. No dejar que nuestras emociones, hermanos, gobiernen nuestra vida, sino su palabra. Durante las clases que continúan, vamos a ver diferentes emociones en particular que nos van a ayudar a ser libres también de estas cosas. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Lo dejamos hasta ahí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, gracias te damos por tu palabra maravillosa, Señor. La razón, Señor, por qué sabemos que tu palabra es buena, mi Dios, es por la fe que tú, a través de tu Espíritu, Señor, y también a través de tus obras cumplidas, vemos la creación, Señor, y vemos que tú eres un Dios muy grande, muy poderoso, Señor.
Podemos ver tu poder y autoridad en la creación, pero podemos ver tu amor en el Hijo. Tu amor, dice la palabra, que tú has manifestado tu amor al mundo, que has entregado a tu Hijo Jesús, para que por Él tengamos vida y vida en abundancia. Yo te pido, Señor, que esta palabra, esta semilla y lo que hemos aprendido caiga en tierra fértil, Señor. Porque todos los que estamos aquí, los que nos ven por internet, queremos ser libres del pecado cada día, Señor. Fortalécenos, ilumínanos y danos entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.